Amén. Ok, eso es lo que se llama la santidad posicional, porque está la santidad práctica, que tiene que ver con que yo obedezco la palabra, la aprendo y la pongo por obra. Esa es la santidad práctica y esa es progresiva. Pero esa santidad que está hablando ahí en 1 Corintios capítulo 1 se refiere a la santidad posicional, y esa santidad fue instantánea. Esa santidad se aplicó a usted y a mí el día que aceptamos a Jesús, el día que creímos en Jesús, y ese derecho legal nos fue impartido a nosotros. Amén. Así que usted tiene que entender su posición y tiene que entender por qué usted puede entrar en la presencia de Dios, porque Dios hizo una obra en usted y en mí, nos santificó posicionalmente para que podamos buscar de Dios. Ok, entonces la Escritura nos muestra de que el pueblo de Israel tenía una tendencia al pecado. Entonces, como Dios no tiene comunión con el pecador, Dios tuvo que decirle a Moisés: mira, necesito que me hagan un santuario. ¿Qué le pidió Dios? A Moisés que le hiciera a Dios un santuario. ¿Qué es un santuario? Un lugar santo donde Dios pudiese habitar. Al decir la palabra Dios, un lugar santo, significa un lugar apartado, un lugar separado, exclusivamente para el uso para el cual es separado o apartado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Biblia dice que usted es santo y que yo soy santo, el término santidad significa separación. ¿Qué implica esto? Que al tomar la decisión de haber aceptado a Jesús, usted y yo fuimos separados para Dios. ¿Para quién fue separado usted? Para Dios. ¿A quién le pertenece usted? A Dios. Por eso es que usted es santo. La palabra santo significa eso, ser apartado, separado. Entonces, Dios le dijo a Moisés, allá en Éxodo capítulo 25, Dios le dijo: mira, háganme un santuario para mí. Dios pidió joya, pidió oro, pidió tabla, pidió madera, pidió tantos artículos. Ahí está Éxodo 25, la ofrenda que Dios demanda al pueblo que le traigan a él para que se le haga un santuario. Entonces, ese santuario tenía ciertas divisiones, ciertas especificaciones, pero lo más importante de ese santuario, que tenía muchos nombres, se llamaba casa de Jehová, se llamaba templo de Jehová, pero el término que más se conoce en la Biblia y que más manejamos se llamó tabernáculo. ¿Cómo se llamó ese lugar santuario? Tabernáculo. El tabernáculo era el lugar que Dios había escogido para varias cosas. Número uno, para que el pueblo presentara ofrendas a Dios, de tal manera que sus pecados fueran expiados, es decir, cubiertos. Número dos, allí el pueblo presentaba ofrendas a Dios como agradecimiento a la provisión que Dios le había dado. Incluía primicias, incluía otros tipos de ofrenda. Y número tres, allí era el lugar de servicio y culto donde los sacerdotes y los levitas le presentaban a Dios un servicio. ¿Me está escuchando? Amén. Pero lo primordial de ese lugar, escúcheme, lo primordial de ese lugar no eran los lujos que tenía, no era el oro, no era el color, no eran las prendas, no eran las tres divisiones básicas que tenía el tabernáculo, que era el lugar santo, el lugar santísimo. Lo más importante en ese lugar era que la presencia de Dios estuviera allí. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, ya comenzando a hacer una aplicación. Lo más importante para ti y lo más importante para mí, como cristianos, como hijos de Dios, es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Amén. Si quiero glorificar a Dios, apláudalo con fuerza. De pronto usted ahora hace cierto, porque bueno, a final de año, diciembre, muchos bancos, muchas empresas hicieron lo que se llama un balance general, ¿sí? Para saber si alcanzaron las metas, si vendieron los productos, como va la empresa, hacen reuniones después correctivas a ver qué se hay que mejorar para que este año 2017 se incremente, bueno, etcétera, etcétera, la ganancia y todas estas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? De la misma manera nosotros tenemos que hacer, si hacemos aquí un balance, hacemos una conclusión. De pronto usted puede hacer una comparación, no sé si en lo económico, en el estrato social, y usted va a encontrar que muchas personas seculares que no conocen de Dios, que se declaran ateos, que no gustan de la Biblia, usted va a encontrar que de pronto económicamente están superiores a usted y a mí. De pronto viven en un estrato social que usted y yo no podemos en el momento tener, qué sé yo. Y hay ciertas circunstancias que nos diferencian de ellos. Pero hay una cosa que usted tiene que ellos no tienen, que es la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que nos tiene que diferenciar de ellos a nosotros. No son los estados económicos, no es el estrato social donde usted viva. Aló, es la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Por lo tanto, de eso usted no tiene que codiciar, porque de eso que usted tiene que reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, explico esto, ya que Dios me lleva a ir aplicando. Porque en la época de diciembre, especialmente 24 y 31, escúcheme, cristianos, por no entender este principio, ¿saben qué hicieron? Dejaron de asistir a la iglesia 24 y 31. Razón, no tenían vestidos para estrenar.
Entonces se quedaron en la casa, porque ellos piensan que este es un club de moda, donde de aquí tiene que llegar, por ejemplo, si es 31, ellos todavía no se han desprendido de la costumbre del mundo. Y ellos dicen, no, hoy es 31, yo tengo que llevar una falda nueva, un vestido nuevo, un pantalón nuevo, unos zapatos nuevos. Entonces, ellos imagínense ustedes, se privan de la bendición, de venir a buscar de Dios, de recibir la bendición de Dios por un vestido. Ahora, aclaro, ¿vestir bien es malo, satánico? No, la Biblia dice que Dios da su bendición, lo dice Isaías, para que vivamos espléndidamente, no hay nada malo en eso. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted antepone una cosa física por privarse de buscar las cosas de Dios. Amén. Eso se llama vanidad. Aló, yo predico, estoy el 31, 24, ¿estrene o no estrene? Aló. Amén. Porque yo me desprendí de eso. A mí lo que me tiene que preocupar es que la presencia de Dios esté conmigo. Amén. Y si la presencia de Dios está conmigo, si la presencia de Dios está con usted, hay un principio que dice que a usted se le tiene que añadir vestida, comida, bebida. Pero no bebida de ron ni de trago, claro, sino bebida de alimentos que son bebibles. ¿Aló? Amén. Sí, porque las cosas hay que aclararlas. Ok, sigamos por favor. Entonces, como Dios es un Dios santo, Dios le dice a Moisés, háganme un santuario. ¿Cómo se llama ese santuario? A ver, tabernáculo. Entonces Dios allí hacía morar su presencia de una manera, escúcheme, simbólica pero visible. Simbólica pero visible. ¿Por qué simbólica? Porque ninguna de estas apariciones es para dar a entender el aspecto real de Dios en el Espíritu. No, sino que cada aparición que Dios utilizó fue simbólica para comunicar un mensaje de su presencia que es diferente. ¿A dónde voy? Dice la Biblia que en el día Dios permanecía su presencia en el lugar santísimo, que era uno de los cuartos del tabernáculo, lugar santísimo. Dice que hacía que la presencia de Dios se depositara allí en forma de columna de nube. ¿Cómo era la presencia de Dios visible allí? En el día, en columna de nube. Y de noche, transformaba Dios esa manera visible y la convertía en columna de fuego. Entonces, de día era columna de nube, de noche columna de qué? Pero con ambas formas visibles, pero simbólicas, Dios le quería comunicar al pueblo visiblemente que Dios estaba con ellos allí en ese lugar. Entonces, ¿cuál era la importancia de ese templo? A ver, ¿cuál es la importancia de ese templo? La presencia de Dios. ¿Cuál es la importancia de nosotros como hijos de Dios? La presencia de Dios. Porque si usted no se preocupa por la presencia de Dios, permítame le aclaro algo. Usted es uno de los religiosos más. Yo soy uno de los religiosos más. Y Dios detesta a los religiosos. Porque el religioso tiene una apariencia de piedad, pero no tiene presencia de Dios. Mientras que realmente los hijos de Dios no solo tenemos apariencia de piedad porque la tenemos que mostrar, sino que tenemos lo esencial de la piedad, que es la presencia de Dios. Y el que tiene la presencia de Dios tiene amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. El que tiene la presencia de Dios es justicia, aplica justicia, porque Dios es justo. Y así sucesivamente, amados hermanos. Pero ¿qué sucede? El pueblo de Israel entendía que en el tabernáculo, o también llamado templo, porque, bueno, la Biblia menciona que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le mandó a hacer el templo de una forma que fuera como una tienda de campaña. Usted sabe, cuando vienen estos circos a la ciudad, ellos saben que ellos tienen que mudarse de ciudad en ciudad o país en país, y ellos arman una construcción. Pero ¿cómo arman esa construcción? ¿A manera de qué? De una tienda de campaña, ¿sí? Ok, el tabernáculo era más o menos, dándole una idea a lo presencial que tenemos hoy en día, era como una especie de una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque ellos iban por el desierto, y ellos iban de paso al desierto, y iban camino a una herencia que Dios les prometió, que se llama la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? En el desierto no se construyen casas de esto, de materiales de construcción. ¿Por qué? Porque el terreno no es adecuado para eso. Además, el desierto durante la noche, muchas veces en ciertas áreas geográficas hay muchas tormentas de arenas. ¿Y qué pasa? Lo que hoy era llano, mañana no será así, sino que será loma o de otra manera. ¿Qué pasa? Todo el que desea habitar en un desierto tiene que abrir una tienda de campaña, un toldo, qué sé yo, pero no puede hacer materiales de construcción la casa, tiene que hacer una tienda. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces, Dios teniendo en cuenta, mire cómo es Dios de detallista, Dios teniendo en cuenta que el pueblo de Israel iba por el desierto,
Dios le dijo, ustedes me van a hacer un templo, pero el templo me lo van a hacer de esta manera un templo que fuera como una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque como ustedes van de peregrinaje y en el desierto no se pueden hacer casas de materiales, ustedes me van a hacer esta casa de tal manera que cuando yo les diga avancen, ustedes desarman el templo y siguen adelante. Y cuando yo les diga deténganse aquí, arman el templo y quedan allí. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿qué sucede? Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, entonces ahora Dios quiso que ese templo no fuera o siguiera como una tienda de campaña, sino que la edificación sea como una casa o como un edificio hecho de materiales de construcción. ¿Me está siguiendo? Entonces, como Dios utilizó para hacer esa obra a un hijo de David que se llamó Salomón, ¿sabe usted cómo se llamó ese templo? El templo de Salomón. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Ok, el templo de Salomón. Y la Biblia dice que cuando Salomón dedicó ese templo a Dios, ofreció unas cantidades de bueyes de animales, dice que la presencia de Dios fue en forma de una nube espesa, que dice la Biblia que ni siquiera los sacerdotes podían continuar ministrando la música, la alabanza de Dios, porque la presencia de Dios era tan grande que los sacerdotes no aguantaban esa presencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir, amados hermanos? Que cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Dios y la presencia de Dios está allí, Dios se hace sentir. Amén.